Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a Romanos capítulo 4. Amén. Vamos a tomar, Aleluya, gloria a Dios. vamos a tomar este texto, Romanos 4, del 7 al 8, como base para nuestra meditación en esta noche. Romanos 4. Romanos 4, del 7 al 8. Amén. Y vamos a estar meditando en Del 9, del 7 al 8. en este pasaje. Y obviamente vamos a estar viendo algunos otros textos, pero esta va a ser nuestra base Amén. para la meditación en esta noche. Amén. Sí, amén, gloria a Dios. Dice la palabra de la siguiente manera, Romanos 4, 7 al 8. Amén. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vamos a orar. Padre, aquí estamos, Señor, una vez más, dándote a ti la gloria, la honra, la alabanza y toda nuestra adoración a ti, Dios. Sí, Padre, ten misericordia, háblanos, Señor. Ten misericordia y toca cada corazón que en este momento tenga necesidad, Señor, de ser tocado por tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu bendita palabra. Habla en nuestras vidas, llénanos de tu gracia, llénanos de tu misericordia, de tu fidelidad. En el nombre de Jesús, prepara nuestro corazón para recibir tu palabra. Limpia los aires, limpia nuestras vidas. Quita todo estorbo, Señor, todo impedimento, toda somnolencia, Señor, sea reprendida en el nombre de Jesús. Toda distracción sea reprendida en el nombre de Jesús. Todo espíritu de las tinieblas sea derribado y reprendido en el nombre de Jesús, Padre. Y sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Te lo suplico, Señor, te lo imploro en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. ¿Puede sentarse? Gloria en nombre de Jesús. Qué bueno es poder alabar al Señor y meditar en su palabra y poder crecer en el conocimiento de su gracia. Amén. Amén. Gloria a Dios. La generación de nuestro tiempo, hermanos amados, es una generación que se ha acostumbrado a vivir luchando y trabajando por las cosas que se necesitan, y más que por las cosas que se necesitan en este tiempo, nos hemos acostumbrado a luchar a veces por caprichos, a veces por cosas que realmente no son tan indispensables. Me estaba acordando hace un momento, o en este momento mejor dicho, de una situación que pasó en Chiapas y en esos estados del sur. En cierta ocasión, cuando se dio lo del primer Buen Fin, que es una venta especial que se hace una vez al año aquí en México, para los que nos pudieran ver en internet, es como el Black Friday de Estados Unidos, que es una venta especial donde los precios se rebajan. Y me acuerdo, hermanos, que salió en las noticias que en aquellos estados del sur hubo mucha gente, ¿verdad?, que pues usted sabe, ¿verdad? La gente se va a lo fácil a veces, y fueron y sacaron sus pantallas de 800 pulgadas, sus refrigeradores, sus estéreos, sus qué sé yo, y se vino una inundación, hermanos, que les echó a perder los aparatos a toda la gente, y pues obviamente se quedaron nada más con las puras 800 mensualidades que tuvieron que pagar, ¿verdad? Y sin los aparatos. A veces nos esforzamos, a veces luchamos, a veces sudamos, a veces lloramos por sacar adelante los compromisos que a veces tenemos. Nos hemos acostumbrado, hermanos, a tratar de sacar siempre lo más nuevo, a tener siempre lo más nuevo. Por ahí hicieron una especie como de video de broma de una persona, ¿verdad?, que está queriendo comprar el último iPhone. Y no, pues que quiero el más moderno. ¿Cuál tiene? No, pues que tengo el número 8 y el iPhone 8, ¿vale? Y bueno, ¿y qué ventajas tiene? No, pues tal y tal y tal y tal. Y luego, ¿cuánto cuesta? No, pues cuesta tanto. Dice, pero fíjese que acaba de salir el 9. Todavía no salió el señor de la tienda cuando ya había salido el 9, ¿vale? ¿Y qué ventajas? No, pues mire, cuesta tanto y ya costaba un poquito más. Y apenas estaban entregándole la cajita del famoso teléfono, ¿no? Pero fíjese que ya salió el 10. Y está la fila detrás del señor ahí, y no salía de la tienda para cuando ya iba como el chorrociento ahí. ¿Y cuánto cuesta? Pues ya le va a costar el alma, ¿verdad? Porque ya iban subiendo cada vez más y cada vez más.
Y estamos en esa lucha, en esa batalla, a veces contra el consumismo, contra el mercantilismo, que todos nos quieren vender y todo queremos a lo fácil y todo queremos rápido, y lo más rápido pues son los abonitos, ¿verdad? Y vamos y nos embarcamos con los abonitos y ahí estamos después batallando para... Le decía yo, no me acuerdo si a mi esposa o a quién le decía yo el otro día, ahorita están las filas en las tiendas, ¿verdad? Porque es Navidad. Usted sabe que vamos a pasar esas fechas, Navidad y Día de Reyes, ¿verdad? Aunque la Biblia no dice que fueran reyes, dicen que eran magos. Y no dice que llegaron al establo, dice que llegaron a la casa del Señor 2 años después. Pero bueno, llegan primero hasta que los papás, ¿verdad? También a veces ponen primero los reyes y luego ponen a los... Pero bueno, le decía a mi esposa, no me acuerdo si a mi esposa o a alguien más le comentaba que están las filas en las tiendas porque están comprando los regalos, porque están comprando lo de la cena, porque están comprando aquí y están comprando allá, y pasando el día de los magos van a estar las filas en el Monte de Piedad porque todo el mundo anda empeñando cosas para salir adelante con los gastos de enero. Pero bueno, el asunto, amados hermanos, es que a veces nos preocupamos más y más por lograr, por tener, por satisfacer caprichos, que más que necesidades son caprichos casi todos los días, y poco a poco se va logrando. Poco a poco se va logrando. A veces nos esforzamos por cosas que valen la pena. Por ejemplo, nuestro hermano que está construyendo aquí en su casa. Vale la pena, vale la pena. Y qué bueno que nos esforzamos por cosas que valgan la pena, ¿no es cierto? Y cada vez podemos ir logrando los caprichos, cada vez podemos ir logrando los deseos, cada vez podemos ir logrando lo que realmente necesitamos. Pero ¿sabe una cosa? Nada de eso puede hacer feliz a una persona. Nada de eso puede hacer verdaderamente feliz a alguien. Y se lo pongo de esta manera. El señor del iPhone, que no podía salir de la tienda porque apenas le estaban entregando el dichoso aparato y ya salía el otro nuevo. Los que tienen un carro último modelo, va a llegar el momento en el que ese carro último modelo los fastidie y van a querer otro. ¿Cuánta gente, hermanos, no sale de la deuda en la agencia porque vaya a entregar el carro que trae y agarra otro más nuevo? Y llega el momento en el que vaya a entregar el que trae y agarra otro más nuevo, y la deuda no sale de la deuda. Simplemente está como rentando el carro, porque no puede salir de la deuda. Ahora, el asunto aquí, hermanos, es que mucha gente está buscando la felicidad. Incluso hay una película que se llama En Busca de la Felicidad. Y es un señor, ¿verdad?, que anda buscando trabajo y trae a su niño cargándolo con él porque no tiene ni dónde dormir, no tiene ni dónde quedarse. Se queda a dormir en el baño del metro, y ahí con su niño ahí jugando a la cueva, ¿verdad?, en el metro, porque no alcanza a tener a lograr lo que él considera la felicidad. Conocí a una persona cuando trabajaba yo en la moto como mensajero. Conocí a una persona que él tenía un trabajo donde le pagaban más o menos bien, ganaba buen sueldo. Este señor decía que ya no aguantaba ese trabajo. ¿Por qué? Decía, le preguntábamos ahí varios, ¿por qué? Porque platicábamos ahí entre mensajeros, nos juntábamos en los bancos, a veces coincidíamos y salía la plática. Y me decía este señor, nos decía una vez, decía, es que mi patrón, decía él, tiene tanto dinero que él trabaja desde su casa. O sea, él administra su negocio desde su casa, por teléfono, por computadora, por internet, todo lo hace desde su casa. Pero no sale de su casa, dice, no por la comodidad de trabajar desde su casa, sino por el miedo de salir y que lo secuestren. Tiene tanto dinero que tiene miedo de que lo secuestren. Este señor que les platico, hermano, llegaba al banco, ya no, porque ya renunció a ese trabajo, renunció antes de que yo renunciara al mío, pero él llegaba al banco, hermanos, con bolsas de dinero en las manos, así, sin guardaespaldas y sin más nada. Llegaba en una camionetita del negocio donde él trabajaba, bajaba las bolsas de morralla, porque eran bolsas de morralla grandísimas, apenas las podía, y a veces eran hasta 4 bolsas, hermanos. Bajaba él y venía el guardia del banco a ayudarle, ¿ah? Y a veces, hermano, llevaba el dinero en cajas de tóner, cajas de cartón, para despistar, ¿verdad? Pero llevaba cantidades bastante fuertes de dinero, y a veces las llevaba para dentro del banco, o a veces las llevaba para el negocio. O sea, a veces metía, a veces sacaba. Pero su patrón, según comentaba él, no salía ni al Oxxo porque tenía miedo de que lo secuestraran. Me decía este señor una vez,
A veces, dice, me habla en la madrugada, dice, porque no puede dormir. Por teléfono, ahí estaba hablando por teléfono porque no puede dormir. Le digo, ¿qué culpa tengo? Ni yo duermo por culpa de él. Así de esas, hermano. No podía salir ni al Oxxo que estaba enfrente de su casa. Se manejaba todo desde su casa porque le daba miedo. Hermanos, se puede decir que lo tenía todo. Una casa enorme, muchos carros, un buen negocio que le redituaba bastante. Alberca en su casa. Nosotros nos tenemos que conformar con el tinaco que tenemos en la casa. ¿No es cierto? Con el carro que nos deja la alberca de aceite en la cochera. Con eso nos tenemos que conformar. Pero ¿sabe qué, hermano? La palabra de Dios dice: bienaventurado aquel al cual Dios no inculpa de iniquidad. ¿Sabe lo que significa la palabra bienaventurado? Alguien que tiene buena ventura. Lo han traducido como 3 veces feliz. Lo que significa en realidad es alguien que tiene buena ventura, alguien que tiene un buen futuro por delante. Y esto es, amado hermano, lo que nosotros tenemos. Bienaventurado, dice la palabra, aquel cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La Biblia, hermanos amados, nos dice que somos bienaventurados los que hemos alcanzado el perdón de Dios, los que hemos sido perdonados por su gracia, por su misericordia, por su fidelidad para con nosotros. Somos bienaventurados, tenemos un buen futuro, tenemos un buen destino, somos felices porque sabemos y entendemos que un día todas las tribulaciones, todas las angustias van a terminar. Porque, amado hermano, el Señor ha prometido que usted y yo un día estaremos con Él. Quizá no seamos como el de las patoaventuras, ¿cómo se llamaban? Rico MacPato, que se aventaba un clavado entre las monedas y andaba ahí nadando entre las monedas. A lo mejor nosotros no tenemos eso. Aleluya, gloria a Dios. No me acuerdo si fue el Pato Donald el que se aventó un clavado y se quedó ahí ensartado porque no podía nadar como MacPato en el dinero, ¿verdad? No era de él. Tal vez no tengamos una alberca en el patio. Tal vez nos tengamos que conformar con que salga agua de la llave cuando vamos a lavar los trastes. O cuando nos vamos a bañar, que no se nos apague el boiler. A lo mejor nos tenemos que conformar con eso en esta tierra. Pero sabe que tenemos una buena ventura. Tenemos un buen futuro que nos está esperando. Y quiero que entendamos, hermanos, que los creyentes podemos vivir felices. Podemos vivir confiados en la buena aventura que tenemos, hermano, aún en medio de las circunstancias difíciles que la vida nos presente, aún en medio de las circunstancias difíciles que el mundo traiga a nuestra vida. Aún así podemos estar confiados en que tenemos un buen futuro en Dios, en que tendremos un lugar en su presencia. Y quiero que veamos, hermanos, 3 razones por lo menos por las cuales podemos ser felices por el perdón de Dios sobre nuestros pecados. En primer lugar, podemos, hermanos, o somos bienaventurados por el perdón de nuestros pecados, porque por ese perdón tenemos paz para con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjese qué palabra usa al principio: justificados. Escuche, porque la palabra no dice que somos justos, dice que somos justificados. ¿Sí me explico? En otro pasaje sí la palabra dice que los justos, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero aquí lo que me llama la atención es que el apóstol Pablo no usa esa palabra, sino usa la palabra justificados. ¿Qué significa ser justificado? Ser justificado significa que Dios, como juez del mundo, como juez de toda su creación, Dios tiene todas las pruebas que nos declaran culpables. Dios tiene todas las pruebas que nos acusan. Dios tiene todas las pruebas que nos comprometen. Pero alguien en ese juzgado en el cual estamos usted y yo delante de Dios, siendo culpables a todas luces, merecedores de la pena máxima a todas luces. Alguien entra delante del juez y le dice: sí, es culpable, pero yo pagué por esa persona, yo di el pago, esa persona se puede ir porque ha sido justificada por el pago que yo he dado, y esa persona se llama Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo. Hoy usted y yo estamos en paz con Dios. Amén, aleluya. Hoy usted y yo podemos gozar de una paz que el mundo no da. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y no tenga miedo. Van a venir muchas cosas. Quizás se nos van a enfermar los hijos, como testificaba yo hace un momento. Quizás vamos a tener enfermedad en nuestro propio cuerpo. Aleluya, gloria a Dios. Pero creo que no hay nada peor a que se nos enferme un hijo. Bendito Dios, aleluya. Quizá pudiéramos hablar de la muerte de un hijo como algo peor. Quizá pudiéramos hablar de eso, pero en mi caso yo no he experimentado eso y espero no experimentarlo. Gloria a Dios. Pero lo que sí he experimentado es que se me enfermen mis dos hijos. Amén. Y de enfermedades que son muy difíciles de sobrellevar. Y muy costosas de costear. Muy difíciles de costear. Amén. Pero ¿sabe qué, hermano? A pesar de todo, hay paz. Gloria a Dios. Hay paz en nuestro corazón. Gracias a Dios. De repente, hermanos, las cargas son tantas. De repente le digo a mi esposa: oye, amanecí con la lengua toda mordida. A veces las cargas son tan difíciles, son tan pesadas. Amén. Pero ¿sabe qué? Podemos venir a los pies del Salvador. Podemos venir a los pies de nuestro Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Y su paz llena nuestras vidas. Y su paz nos satisface. Y su paz nos alienta. Y su paz nos fortalece. Y su paz nos hace seguir adelante en medio de lo que venga. Y eso es precioso. El saber que Dios está de nuestra parte y no en nuestra contra. El saber que Dios tiene todas las pruebas en nuestra contra, en su mano, pero a pesar de eso dice: yo te perdono porque el pago ya fue dado. Qué maravilloso es saber que hoy usted y yo podemos gozar de paz para con Dios. Que en el momento en el que la muerte llegue a nuestros cuerpos mortales, si es que llega, en el momento en el que seamos arrebatados a la eternidad, en ese momento sabemos que tenemos paz para con Dios, que estaremos en su presencia, que gozaremos de su gracia, porque su perdón ha llegado a nuestras vidas. Sí, amén, gloria a Dios. La justicia de Dios, hermanos, es inquebrantable. Nadie puede violar la ley de Dios y quedar sin castigo. Ayer estaba en el banco de alimentos. Siempre una vez a la semana vamos a comprar alimentos ahí, a comprar verdura. Y ayer estaba ahí con una persona que me decía: porque nos pusieron ahí una regla de que tenemos que ir exactamente el día que nos toca ir. Y bueno, en fin, yo les comentaba que tenía a mis dos hijos enfermos, que no podía asegurar que fuera un día específico en la semana, que yo necesitaba que me dieran esa libertad de poder ir cualquier día de la semana. Y una persona se me acercó y me dijo: oiga, dijo, usted tiene a sus hijos enfermos. Ya empezamos a platicar sobre eso y le dije: ¿sabe de que yo soy cristiano? Le dije, y creo en un Dios poderoso, creo en un Dios que está haciendo la obra en mi hija. Y me decía la persona esta, me decía: oiga, dijo, yo tengo un hijo que quiere hacerse cristiano. Yo soy católica, me decía ella, y tengo un hijo que quiere hacerse cristiano. ¿Cómo le hace? Y la llevé a través de los 10 mandamientos. Y le dije: mire, él necesita reconocer su pecado. Él necesita reconocer que es pecador, porque de la ley de Dios nadie se burla. Así lo dice el Señor. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. La ley de Dios es inquebrantable. De la ley de Dios nadie se burla. Hoy usted se puede burlar de la ley de tránsito si quiere. Hoy usted se puede burlar de las leyes civiles si usted quiere, de las leyes judiciales si usted quiere, y sobre todo si tiene dinero. Se puede burlar de las leyes aquí en la tierra, pero hay una ley inquebrantable, inviolable, que si usted la quebranta no hay vuelta de hoja. Usted es pecador y tiene una sentencia preestablecida por Dios. Yo le decía a esta mujer, le decía: oiga, le digo, mire, si usted ha mentido alguna vez, y me decía: pues muchas veces.
Si yo le digo una mentira, ¿cómo me diría usted a mí? Pues mentiroso. Mire lo que dice la Biblia: todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. El simple hecho de que usted diga una mentira, dice la palabra de Dios, el que viola uno de los mandamientos se hace culpable de toda la ley. Y nosotros estamos acostumbrados a oír que son 10 mandamientos, pero si usted va a la Biblia, son 613 mandamientos los que Dios da en su palabra al pueblo de Israel. A nosotros, gracias a Dios, nos atañe nada más 10. Pero dice la palabra que el que viola uno de los mandamientos se hace culpable de toda la ley, de toda. Y esto es interesante, hermanos, porque yo le decía a esta persona: mire, si usted miente, usted está honrando a su papá y a su mamá cuando miente. Se quedó muy seria y me dijo: no, pues no. Y le dije: el cuarto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Así que cuando usted miente, usted está deshonrando a su papá y a su mamá, y está violando 2 mandamientos. Y a veces no alcanzamos a entender cuán grave es nuestra situación. Pero Ezequiel capítulo 18 versículo 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Así de claro, así de simple. Y en Apocalipsis capítulo 20 versículo 15, la palabra es clara y dice que la muerte a la que se refiere Ezequiel es la que encontramos en este pasaje, Apocalipsis 20:15. Todo aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Donde dice la palabra del Señor, hablando del propio Señor Jesucristo, que su tormento sube por los siglos de los siglos. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Una vez una persona me preguntaba: oiga, pastor, si yo meto mi mano en un tambo de chapopote ardiendo, no voy a sacar ni los muñones, me decía él, porque en el chapopote hirviendo, si yo meto mi mano ahí, el chapopote me la va a consumir por completo, el asfalto, para los que nos ven en internet. ¿Cómo entonces, me decía él, voy a estar yo en el infierno ardiendo por toda la eternidad y mi cuerpo no se va a consumir y yo voy a estar siendo atormentado si en el puro chapopote meto la mano y se me consume todo? Y yo le explicaba a esta persona que la palabra de Dios nos habla, y lo vamos a ver ahorita más adelante, si Dios lo permite, que un día los que han muerto en Cristo resucitarán. Y dice: resucitarán primero. Quiere decir que va a haber 2 resurrecciones, la primera y la segunda. Pero dice Daniel, el profeta Daniel dice que la primera resurrección es para vida eterna y la segunda para confusión y vergüenza perpetuas. Perpetua. ¿Qué entiende usted por perpetua? Pues que se perpetúa, que es para eternidad. La segunda resurrección, le explicaba yo a esta persona, la Biblia nos dice que en la primera resurrección, los que resucitemos en Cristo, tendremos un cuerpo nuevo. Los que van a resucitar en la segunda resurrección van a tener un cuerpo nuevo. ¿O cómo creen que van a resucitar los que se comieron los tiburones? ¿Cómo creen que van a resucitar los que quedaron sepultados y su cuerpo se deshizo? ¿Cómo creen que van a resucitar aquellos que fueron incinerados? La Biblia dice que la muerte entregó a sus muertos y que el infierno entregó a sus muertos para que fueran juzgados y lanzados al lago de fuego. Entonces quiere decir que hay un cuerpo nuevo que va a resistir, escuche, va a resistir el fuego sin consumirse, pero va a tener todos los sentidos de dolor: el tacto, el olfato, el oído, la vista, el gusto, todos los sentidos. ¿Le estoy explicando? Y esto, amados hermanos, es lo que la palabra nos dice en cuanto a la ley de Dios. El que viola uno de los mandamientos se hace culpable de todos. Y por eso, amado hermano, dice la palabra que somos enemigos de Dios en nuestra mente, hasta el momento en el que somos reconciliados con Dios por la sangre de Jesucristo. Por eso dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿No le da gracias a Dios por eso? Amén. ¿No le da gracias a Dios porque justificado por la fe? Por la fe, hermano, porque usted no tuvo que soltar un peso, porque usted no tuvo que dar su vida para poderla volver a tomar en justificación delante de Dios. Jesús pagó por usted, Jesús pagó por mí,
gozar de esa paz que tenemos para con Dios. Qué maravilloso es el Señor, hermanos, que nos permite tener esta relación con Él. Amén. Allí en el infierno, hermanos, allí en el lago de fuego, ahí estarán viviendo todos aquellos que, habiendo recibido la ley de Dios en sus propios corazones, la hicieron a un lado. Y escuche lo que estoy diciendo: la ley de Dios en sus propios corazones. ¿Por qué digo esto, hermano? Mire, todos conocemos la ley de Dios, aún los niños pequeños. Y a lo mejor usted me dirá: pues si yo ni la Biblia leo. Se lo voy a poner de esta manera. Cuando usted va por la calle caminando y de repente ve que a alguien se le cae el celular o se le cae la cartera, usted va a actuar de una de dos maneras. Una de dos. Una de dos. O levanta la cartera o el teléfono y va y se lo lleva a la persona, porque en su conciencia está el que esa cosa que se cayó no es suya. O va a llegar a donde está la cartera o el teléfono y lo primero que va a hacer es voltear para todos lados a ver si no lo ve alguien para embolsarse lo que se cayó. Pregunto: si usted entrega eso, ¿por qué lo entrega? Usted me dirá: porque soy honesto. Yo le diré: no, lo hace porque tiene una conciencia. Y en esa conciencia está grabada la ley de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios redarguye a la persona para que esa persona entregue esa cosa que no es de él. ¿Sí me expliqué? Pero cuando usted va por otro lado y empieza a voltear para todos lados, que nadie lo vaya a ver que va a levantar eso, es porque en su conciencia usted sabe que eso no es suyo, y aunque se lo quiera embolsar, usted sabe que no es suyo, y por eso voltea para todos lados, porque sabe que lo que está haciendo es un robo. ¿Sí me expliqué? Quiere decir entonces, que Dios ha escrito su ley en nuestros corazones. Hermanos, un niño que le miente a sus padres sabe que está haciendo mal, aunque esté chiquito. Simplemente, hermanos, cuando usted le dice al niño: no corras, que el niño está chiquito, y usted le dice: no corras, el niño se le queda viendo y se ríe y sale corriendo. ¿Qué quiere decir? Que entendió que lo que va a hacer está mal, porque está desacatando, está desobedeciendo una orden. La ley de Dios está allí, hermano. El problema es cuando nosotros somos rebeldes a ese mandamiento, tengamos o no tengamos la Biblia en nuestras manos. Mire, hermano, nosotros necesitamos entender esto. Cuando una persona se avienta de un avión sin paracaídas, se va a matar, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué se va a matar? ¿Por el trancazo que se va a dar? ¿O porque violó la ley de la gravedad? Las dos cosas dicen allá. En primera instancia, hermano, porque violó la ley. El trancazo va a ser consecuencia de haber violado la ley, ¿sí o no? Cuando una persona se va al infierno, hermanos, no se va porque Dios lo quiera mandar al infierno, se va porque esa persona violó la ley. ¿Explico? Violó la ley de Dios. Ahora, el infierno, como predicaba la semana pasada, si mal no me acuerdo, es un lugar de tormentos terribles. Y lo más terrible de los tormentos es que son eternos. Eternos para los que rechazan el perdón que Dios ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Si usted va conmigo ahí a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18. Ahí vamos a encontrar la verdadera razón de la condenación del hombre. 3:18 de Juan. ¿Lo tienen? Dice: el que en él cree
no es condenado. Escuche. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Vamos a verlo desde el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, escuche, para condenar. ¿Por qué? ¿Por qué usa esta palabra? Porque dice, no envió Dios a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. ¿Por qué? Porque la sentencia ya estaba desde antes, hermanos. El alma que pecare morirá. Jesús no vino a condenar, Jesús vino a rescatar de la condenación a las almas pecadoras. ¿Estamos? Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ok, yo soy pecador, usted es pecador. Yo soy salvo, usted no. ¿Cuál es la diferencia? Que yo decido creer. Yo decido creer en el sacrificio de Jesús por mis pecados. Yo decido rendirle mi vida a Él. Yo decido que Él sea el Señor de mi vida, que Él gobierne mi corazón, que Él cambie mi vida, que Él cambie todo lo que soy, todo lo que estorba en mi vida. Yo decido rendirle mi vida a Él. Y eso es lo que hace la diferencia. ¿Me explico? Porque todos somos pecadores, absolutamente todos. No hay uno que no lo sea. Romanos capítulo 3, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Romanos capítulo 3, versículo 23, si mal no me acuerdo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos somos pecadores, no hay uno que no. Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, es decir, al mismo tiempo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides, es decir, de víboras, de serpientes, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Con cuánta facilidad mentimos a veces. ¿Dónde está el temor de Dios? Con cuánta facilidad nos quedamos con el cambio de más que nos dieron en la tienda. No hay temor de Dios. Con cuánta facilidad quebrantamos los mandamientos del Señor. No hay temor de Dios. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Jesús vino, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él, por medio de su sacrificio, por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Mire, la palabra de Dios es tan hermosa, es tan clara, y nuestro Dios es tan precioso, que yo le pregunto, porque hay gente que dice, no, yo cuando llegue al cielo le voy a dar una mordidota allá en San Pedro, le llevo una feria para que me deje entrar al cielo. Yo te pregunto, si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, esa es la paga del pecado, la muerte. Te pregunto, con un precio tan alto, ¿quién podría jamás pagar el precio de su propia maldad? El precio de sus propios pecados. ¿Quién podría? La palabra de Dios es muy clara, hermano. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, la misma palabra también nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Tenemos paz para con Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios, hermano, porque esto es solamente por la fe en su sangre, por la fe en su sacrificio. Yo le decía a esta persona el día de ayer, la palabra es clara y dice, arrepentidos y creed al Evangelio.
Apártese de su pecado y crea a lo que la Biblia dice. Creer al Evangelio. Y la Biblia dice que Jesús murió para que usted y yo hoy pudiésemos tener vida en su nombre. Así que hoy podemos agradecerle a Dios, hermanos. Yo creo que todos conocemos la historia de Abraham, ¿no es cierto? No necesito ser cristiano o evangélico protestante para conocer la historia de Abraham. Cuando yo era niño, yo me acuerdo que íbamos con un señor que se llamaba Don José, que andaba por la Campesina y allá por el Cerro de la Cruz, la Rosario, la Dale, con una cruz largota, y andaban un montón de chamaquitos detrás de él, entre ellos andaba yo. Y cantábamos una canción que decía: nuestro padre Abraham tiene muchos hijos, tiene el padre. ¿Se acuerdan de esa cancioncita? Entonces yo creo que todos conocemos un poquito de la historia de Abraham. Abraham tenía un hijo que se llamaba Isaac. Y Dios se lo pide en sacrificio para probar la fe de Abraham. Obviamente Dios nunca, jamás, Dios va a querer el sacrificio de un ser humano. Es de prueba. Pero lo hace para probar a Abraham. Amén, aleluya. Y Abraham va con su hijo al monte de Dios a ofrecerlo en sacrificio. Y cuando van de camino, me imagino, y por la Biblia dice que llevaban leña, que llevaban el fuego. Me imagino yo que llevaba, como Isaac era el más joven, me imagino que era el que llevaba la leña. Y el niño le dice, o el jovencito le dice a su padre: oye papá, pues aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Se me hace que ya te alcanzó el alemán. Aleluya, gloria a Dios. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Pero Abraham le dice a su hijo, le da una respuesta muy sabia, y le dice: Jehová se proveerá de cordero. Pero fíjese cómo le dice: se proveerá. O sea, se proveerá a sí mismo. A sí mismo. Él se va a proveer del cordero que yo no puedo proveer. Sí, yo no puedo. Él va a proveer el pago que yo no puedo proveer. A veces malentendemos la escritura, porque lo que Abraham le dice a Isaac es Yahvé Jireh, es decir, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y así lo hemos entendido, como que Jehová proveerá. Pero está mal entendido, porque en realidad lo que dice es: Jehová se proveerá a sí mismo. Nosotros no podemos proveer, nosotros no podemos dar el pago, nosotros no podemos pagar por nuestras culpas. El único que puede hacerlo se llama Jesucristo de Nazaret. Por eso Dios se proveyó de cordero. Por eso Juan dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Juan dice: Él es mayor que yo, porque era antes que yo. Él es mayor que yo no soy digno, dice Juan, de desatar encorvado la correa de sus calzados. Es decir, no soy digno de hincarme delante de Él. Es lo que Juan estaba diciendo. Pero fue el precio que Dios pagó para que nosotros pudiésemos hoy ser salvos. Ahora, algo que tenemos que entender aquí, hermano, y con esto cierro este punto: Dios no le pagó nada al diablo. Que de repente decimos: ay, los gatos negros son del diablo, ¿dónde está la factura? ¿Quién dijo que eran de él? Los murciélagos son del diablo, las lechuzas son del diablo. ¿Quién dijo? Todo fue creado por medio de Dios, por medio de Jesús, y para Jesús, dice la palabra del Señor. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Nada es del diablo. Dios pagó el precio que su justicia exigía. El alma que pecare morirá. Eso es el precio que Dios ha fijado por el pecado del alma, por el pecado del hombre. ¿Me explico? Dios no le pagó nada a Satanás, porque nada es suyo. Isaac no sabía qué era lo que estaba pasando. Pero Abraham dice: Jehová se proveerá de cordero para el holocausto. Los judíos, hermanos, tienen una lista de profetas, de 48 profetas, aunque se piensa que son más de 1000 cacho. ¿Es que más? Pero ellos tienen a Abraham como profeta. Primero, porque Dios le dijo a uno de los reyes de aquel tiempo: ve con Abraham, que él ore por ti, porque es profeta. Y aquí está, hermanos, el por qué Abraham es profeta.
Esta es una profecía que Abraham dio sin saber que era profecía. Jehová se proveerá de cordero para el holocausto. Abraham estaba profetizando, hermanos. Y esta profecía se cumple en el Calvario. Aleluya. Tenemos paz. Amén. Por eso somos bienaventurados. Gracias a Dios. Porque tenemos paz. Tenemos un buen futuro. En segundo lugar, hermano, tenemos un buen futuro. Somos bienaventurados, somos felices por el perdón de nuestros pecados. Porque por ese perdón, usted y yo, hoy y cada momento de nuestras vidas, podemos acercarnos a Dios. Aleluya, santo. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué maravilloso es esto, hermano. Amén, aleluya, gloria a Dios. Una cosa que parece que no hemos entendido, o si la hemos llegado a entender, lo hemos olvidado, es el hecho de que Dios, hermanos, Dios, escuche lo que estoy diciendo, Dios anhela tener comunión con nosotros. Eso es algo, hermanos, que es importantísimo que nosotros lo recordemos. Es algo importantísimo que nosotros, hermanos, le demos a esto el valor que realmente tiene. Dios desea tener comunión con nosotros. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, la palabra del Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios quiere tener una comunión real con nosotros. Ahora, quiero llevarlo a esto, hermano. Mire, en cierta ocasión los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos también. Y Jesús les dice a sus discípulos: ustedes pues orarán así. Y empieza diciendo: Padre nuestro. Escuche esto, hermano. Escuche esto. Lo hemos estado viendo en la escuela dominical, en el templo. Pero cuando yo identifico a Dios como mi Padre, entonces en automático me estoy identificando a mí mismo como su ¿qué? Su hijo. Si yo le puedo decir a él: Padre mío, entonces puedo llamarme su hijo. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12: a lo suyo vino, es decir, a salvar, a rescatar, a perdonar al hombre. A lo suyo vino, pero los suyos, es decir, los judíos de su tiempo, los sumos sacerdotes, la gente que estaba en el templo cambiando y vendiendo animales, todo ese tipo de personas no le recibieron. Al contrario, los suyos, dicen, le crucificaron. Y no que le crucificaran solamente los judíos, sino también los romanos. ¿Sí o no? De repente, hermanos, me he topado con gente, ¿verdad?, que no puede tolerar a los judíos. Estaba yo en la fila de la farmacia en el seguro, ahí en La Morelos, recogiendo un medicamento de Miguel. Y de repente se acerca un señor que apenas si podía caminar, con unos bastones. Y empezamos a platicar. Bueno, él empezó a platicar ahí en la fila, mientras abrían la farmacia. Y de repente, de la nada, así de la nada, me dijo: es que a los judíos yo no los soporto. Así me dijo: yo no tolero a los judíos. Y yo me le quedé viendo y me dijo: es que ellos crucificaron a Cristo. Y yo le dije: no, los que lo crucificaron eran los romanos. No, eran los romanos. Los judíos no podían matar a nadie en la cruz, podían matarlo a pedradas, pero no era la manera en la que Dios te había destinado que Jesús muriera. La Biblia dice: maldito el que muere colgado en un madero. La cruz era de madera. Él tenía que morir en la cruz, pero los judíos no tenían esa jurisdicción, no tenían esa autoridad. Era necesario que los romanos lo crucificaran. No, que los judíos. Usted puede creer lo que quiera, pero la historia es clara. Los judíos entregaron a Jesús a los romanos y los romanos a la cruz. Y era necesario, hermano, porque ahí estábamos involucrados nosotros también, judíos y gentiles. ¿Me explico? El punto aquí, hermanos,
El punto es que usted y yo, hoy, por esa muerte de Jesús en el Calvario, hoy usted y yo podemos decirle Padre, porque dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos sido adoptados en la familia de Dios. Hemos sido adoptados como hijos suyos. Hoy usted y yo podemos acercarnos a la presencia de nuestro Padre. Como el niño cuando llega su papá del trabajo después de todo el día de no verlo. Y su papá llega del trabajo y el niño ve que llega su papá, que a lo mejor se para el carro ahí en la entrada de la casa, o ve que viene su papá caminando de la parada del camión, o a lo mejor viene en bicicleta, o qué sé yo, en patines, no sé. Pero ve que llega su papá a la casa, lo que el niño hace es correr a abrazar a su papá, a jugar con él, a tratar de tener esa comunión, esa cercanía con el Padre. Y ¿sabe qué, hermano? El papá, cuando el niño está chiquito, ¿verdad? Y viene el niño corriendo a abrazarlo, a jugar con él, lo que el papá hace es abrazarlo, a veces agarrarlo en los brazos, por muy cansado que venga. ¿Sabe por qué? Porque es un niño chiquito, es su bebé, es su hijo, y lo ama. También se dan casos, ¿verdad?, que llega el papá y sale el niño corriendo a esconderse abajo de la cama porque hace que viene bien briagoberto y a pegarle a su mamá. Pero cuando el padre, cuando el niño sabe que su padre lo ama, cuando el niño sabe que su papá viene del trabajo y que va a abrazarlo y que va a jugar con él y que le va a dar un beso, el niño se acerca con confianza. Hermanos amados, ¿con quién podemos acercarnos con más confianza que con nuestro amantísimo Padre Celestial? Sí, aleluya, gloria a Dios. Hoy usted y yo, hermano, tenemos un privilegio tremendo. Creo que de niños todos aprendimos el Padre Nuestro, pero muchas veces lo rezábamos sin ponernos a pensar lo que implica el Padre Nuestro, sin ponernos a pensar, a razonar lo que realmente implica el que yo pueda llamar a Dios Padre. Gloria a Dios, aleluya. Y sabe que este es un privilegio. Sabe que esto es un privilegio, ¿no? Porque no todos son hijos de Dios. Es más, en una ocasión Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras de su padre son las que quieren hacer. ¿Sí o no? Así lo dijo Jesús. O sea, no es algo que yo esté inventando, que me lo esté sacando de la manga. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Ellos decían: somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación, porque le estaban achacando a Jesús que su mamá había quedado embarazada antes de unirse a José. Y ellos le estaban diciendo: nosotros no somos hijos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y Jesús les dice: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras de su padre quieren hacer. Y esto, amado hermano, es algo que nosotros tenemos que entender. Y persona que me estás escuchando, ¿de quién son las obras que tú haces? ¿De quién son las palabras que tú hablas? ¿De quién son las acciones que tú haces? ¿Son de Dios? ¿Seguro? Es importante que entendamos esto. Los pensamientos que hay en tu cabeza, ¿de quién son? Cuando estás, no sé, pensando en cómo robarte un tanque de gas, ¿de quién es esa obra? ¿De tu padre Dios o de tu padre el diablo? ¿De quién es? Tenemos que saber discernir. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes pues van a orar así, ustedes, los demás no me importa cómo oren, no me importa cómo recen, no me importa lo que digan, pero ustedes, los que han recibido el perdón, los que han recibido la sangre de Cristo para ser limpiados de sus pecados, ustedes, los que han entregado sus vidas a Jesucristo, ustedes, los que han aceptado el perdón, los que han aceptado mi palabra, los que han aceptado que por mi sangre en la cruz del Calvario son perdonados, ustedes pues orarán así: Padre nuestro. Porque hemos sido adoptados
hijos. La palabra de Dios dice que Dios envió el espíritu de adopción a nuestras vidas. No somos hijos de Dios por creación, hermano. No somos hijos de Dios porque Dios nos haya hecho. Déjeme decirle que Dios hizo los árboles, que Dios hizo los animales, que Dios hizo las piedras del camino, pero no son hijos de Dios. Aleluya. Un caballo es una creación de Dios, pero no es hijo de Dios. Un perro es creación de Dios, pero no es hijo de Dios. Dice la palabra, es bien clara, Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y a los que no? ¿A los que no le recibieron? Pues simplemente no. Aleluya. Simplemente no. ¿Me estoy explicando? Usted y yo tenemos esa confianza. Usted y yo tenemos esa certeza de que si nos acercamos a Dios, Él nos va a escuchar. Él va a estar con nosotros. Él va a responder. Él va a sacar la cara por nosotros, porque es nuestro Padre. Aleluya. Cuando yo era niño, Gloria a Dios. jovencito, más o menos de la edad de David quizá, otro chavalito me dio un pedradón en la espalda. Y obviamente usted sabe que en esa edad, ¿verdad? Pues me pegaste, te pego, ¿verdad? Agarré una piedra y ahí voy detrás de él, hermano. Y que le aviento la pedrada al chavalito, hermano. Y tenía yo una puntería. Le pegué a un carro, hermano. Un Chevy 58, imagínense. Y empezó a tirar. No traía el arma, ¿verdad? Pero estaba ahí el chavalito que me había pegado primero. Muy amablemente fue y le dijo al señor del carro donde vivía yo. Pues llegó el señor bien enojado, ¿verdad? Y ya estaba mi papá y ya sabrá cómo me fue. Pero ¿sabe quién sacó la cara por mí? Mi papá. Él se arregló con el señor del carro. Él le arregló lo del vidrio, que no le cambió el vidrio, ¿verdad? Nomás lo que hizo fue que, como era rotulista, le pintó ahí una telaraña en donde estaba todo quebrado el vidrio, le pintó una telaraña y una araña ahí colgando y asunto arreglado. Amén. Pero él sacó la cara por mí. ¿Por qué? Porque era mi papá. Era mi papá. Por eso yo soy bienaventurado, hermano. Porque tengo un papá en los cielos que saca la cara por mí en mis necesidades, en mis angustias, en mis dificultades. Él saca la cara por sus hijos. Y esto es algo que nosotros podemos entender y que debemos entender y que debemos valorar. Yo no sé por qué situación usted esté pasando. Yo no sé por qué Dios me dio este mensaje para esta noche. Pero lo que sí le puedo decir es que cualquiera que sea su necesidad, cualquiera que sea su crisis, cualquiera que sea su problema, hay alguien que está ahí para sacar la cara por usted. Hay alguien que está ahí porque lo ama, porque dio su vida por usted, porque envió su Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. Jesús dijo: yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar otro consolador. Y cuando Él venga, los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y cuando Él venga, nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él venga, Él va a estar con ustedes para siempre. Y cuando Él venga, Él los va a fortalecer. Van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos. Amado hermano, hoy nosotros tenemos una oportunidad de oro de acercarnos a la presencia de Dios, de poder tener contacto con Él, de poder sentir su presencia y de poder saber que Él va con nosotros. Amado hermano, cuánta gente desearía poder sentir la presencia de Dios como usted y yo la sentimos. Cuánta gente quisiera en un momento de necesidad, de angustia, de crisis, poder sentir la paz que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas cuando doblamos la rodilla y le decimos: Señor, no puedo, necesito de tu gracia. Por eso Hebreos nos dice: acerquémonos pues, acércate pues confiadamente al trono de su gracia, para que alcances misericordia y hayas gracia para el oportuno socorro. Hoy podemos acercarnos, hermano. Hoy podemos venir delante de Él. La Biblia nos dice que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Nos anhela. ¿Sabe lo que es un anhelo? Gloria a Dios. De repente decimos: quiero unas papitas. No, pues no hay. Bueno, pues ni modo. Eso es querer. Deseo es cuando empezamos a buscarlo con más ganas. Pero un anhelo es un deseo mucho más profundo.
mucho más profundo. Un abismo llama a otro abismo, dice la palabra, a la voz de tus cascadas. Gloria a Dios. El Espíritu que Dios ha hecho morada en nosotros, hermanos, nos anhela celosamente. Hoy usted y yo podemos acercarnos a nuestro Padre con la confianza, con la certeza, con la seguridad de que Él nos va a recibir con los brazos abiertos. Sí, amén, gloria a Dios. De que Él no nos va a cerrar la puerta. Uy, viene esto otra vez a dar lata. No, olvídese. Bendito Dios. Santo. Dios desea tener comunión con nosotros, hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios desea tener comunión con aquellos que sinceramente han rendido su vida delante de Él. Dios desea tener comunión realmente, hermanos, tener comunión con aquellos Bendito Dios y Padre, aleluya. que lo tienen a Él por refugio, por escudo. Dios quiere que confíes en Él todo tiempo. Quiere ser tu Salvador, tu Redentor. Él quiere ser tu torre fuerte, tu alto refugio, tu libertador, el escudo de tu salvación. Él quiere ser eso para ti. Amén. Dios quiere que confíes en todo tiempo, no solamente cuando las cosas van bien. Dios quiere que confíes cuando las cosas se ponen feas. Dios quiere que confíes cuando las cosas se ponen negras. Dios quiere que confíes cuando no hay nada más en que confiar. Bendito es tu nombre, Señor. Porque Él te ama. Y te ama de tal manera. ¿Quieres saber qué tan grande es el amor de Dios por ti? No hay más que mirar a la cruz. Él dio a su Hijo unigénito. Y nada más que leer, hermano. No hay nada más que... Este lunes nos predicó un pastor a los pastores, y a él le mataron 2 hijos. Los balacearon en una camioneta. Y él nos decía algo interesante. Y él decía, yo le pregunté a Dios, ¿dónde estabas tú cuando balacearon a mis hijos? ¿Dónde estabas? ¿Y sabe qué me respondió Dios? Yo estaba ahí. Y yo estaba, dijo Dios, cuando crucificaron a mi hijo, yo estaba. Y tampoco lo impedí, porque tenía y tengo un propósito. Yo no sé por lo que usted esté pasando, pero sé que Dios tiene un propósito. Gloria a Dios. Sé que Dios tiene un propósito. Amén, santo Jesús. En tercer lugar, podemos ser felices. Somos bienaventurados por el perdón de nuestros pecados, porque por ese perdón tenemos una esperanza para la eternidad. Aleluya, gloria a Dios. Santo es tu nombre, Señor. Aquí, Santo es. en esta tierra, nos va a tocar pasar por muchas cosas desagradables. Yo no sé qué tantas cosas negativas nos toque ver. Ahorita estamos viviendo un tiempo de mucha corrupción moral. Estamos viviendo un tiempo de una degeneración total en toda la tierra. Hace 2, 3 semanas fui a cortarme el cabello, y la persona que me estaba cortando el pelo me decía, llevo a mis hijas a la escuela, dice, y es un soquetal a donde lo llevo, es una de embarrarse de suciedad. Y los tienen 6 horas, dice ahí. Yo estoy trabajando durante todo el día y tengo a mis hijas, dice, en la noche nada más. Pero todo el día los llevo a la escuela. Y ya dice, no puede uno llamarles la atención por nada.
si llevan el cabello como lo quieran llevar, si van vestidos como quieran ir, es una degeneración. Y decíamos, antes era formación para nuestros hijos, ahora es una deformación terrible. Esos tiempos estamos viviendo. Tiempos en los que a lo bueno llaman malo y al malo bueno. Hace tiempo estuve viendo un video donde estaba un pastor predicando y lo bajaron en Inglaterra, lo bajaron de una escalerita en la que estaba predicando, lo bajaron por la fuerza unos policías y se lo llevaron arrestado, porque supuestamente estaba predicando un mensaje de odio, por decir que la biología marcaba que hay solamente dos géneros, dos sexos, hombre y mujer, femenino y masculino, y por eso se lo llevaron a la cárcel. Hemos crecido, nos ha alcanzado una generación que está aprendiendo nuevas formas. Una generación que ha cambiado la bondad de Dios, la misericordia de Dios, por la degeneración del mundo. Hemos cambiado al Salvador por Barrabás. Hemos cambiado a Jesús por el asesino, al Salvador por el asesino, a Jesús por Barrabás. Ya hablamos del castigo que recibirán todos los que hayan sido rebeldes a la voz de Dios y que por rebeldía hayan rechazado su perdón. Pero si vamos a primero a los Tesalonicenses, capítulo 3, 4, capítulo 4, versículo 13. No, versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermano, tenemos esperanza. Tenemos una esperanza, hermano, y necesitamos luchar por esa esperanza. Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 3, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Esto, amados hermanos, debe de alentarnos. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, muy complicado en esta tierra, pero la palabra del Señor es clara y dice que esta tierra pasará, que los cielos pasarán, que los elementos ardiendo se fundirán. Si usted no ha oído hablar del calentamiento global, bueno, ahí en la Biblia dice que los elementos ardiendo se fundirán, serán deshechos, serán quemados. Esto del calentamiento global no lo para nadie, por mucho que los gobiernos se pongan de acuerdo. La tierra será quemada, arderá. El problema aquí es que muchos no lo han entendido, pero usted y yo lo hemos entendido. Tenemos una esperanza. El Señor Jesucristo está a las puertas, hermanos. Así que yo lo invito en esta noche: aliéntese, cobre ánimo y no se suelte de la mano del Salvador. Tenemos un buen futuro. Tenemos un buen futuro. Somos bienaventurados porque hemos sido perdonados, porque el Señor ha limpiado nuestros pecados, porque el Señor, hermanos, no nos inculpa de iniquidad, si podemos seguir permaneciendo en Él. Así que aliéntese su corazón, hermano. ¿Quiere ponerse de pie? Eterno Dios y buen Padre, he predicado tu palabra, Señor. Yo te doy gracias porque has hablado en nuestras vidas, Señor. Porque has traído una palabra de vida eterna en nuestros corazones, Señor. Ahora te suplicamos, Señor,
que grabes esta palabra en nuestro corazón y que no permitas que nada, Señor, que nada la quite de ahí, Señor. Que no seamos, Señor, como la semilla que cayó junto al camino y que los pájaros la comieron, Señor. No lo permitas, Padre. Permite que seamos buena tierra para que tu semilla, Señor, germine y dé fruto a 100 por 1 en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a no perder la esperanza. Ayúdanos a tener, Señor, la confianza de acercarnos a tu presencia a cada momento, a cada hora, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para que nunca, Señor, nunca perdamos la paz que tenemos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, nada más nos resta despedirnos recordándoles que tenemos nuestras reuniones. Mañana tenemos reunión de jóvenes en el templo a las 7:30. El sábado a las 7:30 es el ensayo de alabanza. También, hermanos, les recordamos nuestro culto de oración el viernes a las 6 y el domingo nuestra escuela dominical a las 11 de la mañana y el culto a las 12 del día. También les recordamos, hermanos, que el día 22 de enero vamos a tener un predicador invitado en el templo, para que si usted gusta acompañarnos, está usted cordialmente invitado. Amén. Que Dios me lo bendiga y pues por ahí nos vemos con el favor de Dios mañana. Dios lo bendiga. Aleluya.